conoces acerca de la historia de las guerrillas y del conflicto armado en Colombia? Pues conozco como antecedentes o causas aquellas ideas revolucionarias de Camilo Torres, quien era capellán en la Universidad Nacional. Camilo Torres estudió en Lovaina, una universidad de Bélgica, y allá estaba adelantada lo que es la sociología. Y él se empapó de esa idea sociológica y llegó a Colombia y me parece que él intervino para la fundación de la Facultad de Sociología en la Universidad Nacional. Eh, Posteriormente Camilo incrementó, digamos así, su ideología y consideró que en Colombia eran solamente 200 familias las dueñas de Colombia, del país, y que había una gran desigualdad social. Y de acuerdo con su manera de pensar y seguramente el pensamiento de Lovaina, pensamiento europeo, pues la única manera de superar esas desigualdades sociales era mediante las armas. Y él, sin embargo, siendo de familia burguesa, cultivó esas ideas y finalmente un día se fue de la Universidad Nacional, ingresó a las guerrillas con su arma y como lógico que no está preparado para luchar con armas, pues lo tuvieron que matar. Y de ahí se desprendieron varios movimientos. Uno de los movimientos que sonó fue ese movimiento de Golconda y ese movimiento de los sacerdotes que ellos en alguna ocasión me acuerdo que formaron una reunión en la Facultad Máxima de la Facultad de Derecho, en la aula máxima de la Facultad de Derecho, y era para oírlos que se estaban comprometiendo definitivamente con la guerrilla. Me parece que entre eso estaba el padre Pérez, el padre Laín, el padre Alzate, etcétera. Y bueno, siguieron algunos movimientos con ese carácter. Pero por el otro lado, después de la violencia entre conservadores y liberales, vino una guerrilla, digamos, comunista, integrada por allá en Marquetalia. Y de ahí se desprendió prácticamente el movimiento de la FARC. Y ellos, el Ejército de Liberación Nacional y la FARC, entonces han combatido bajo esa ideología. Aquí generalmente se dice que aquí no ha habido un conflicto armado, eso ustedes lo saben porque Centro Democrático, etcétera, siempre han obstaculizado el movimiento de la paz pensando en eso. Aquí no ha habido un conflicto armado, sino que aquí lo que ha habido es un grupo de personas alzadas en armas porque quieren algo. Y así mismo han despreciado todo el proceso de paz, que se supone que ha superado una cantidad de etapas supremamente difíciles. ¿Qué opinión tienes acerca de los dos procesos de paz? Pero yo pienso que el proceso de paz, como tal, pues ahí está. Pero que lo que es la paz en Colombia es algo supremamente difícil, porque existe la polarización. Y mientras haya polarización, pues quiere decir que no hay acercamiento. Y eso le hace mucho mal a ese proceso de paz. Es muy difícil, si se llegaran a desarmar los espíritus, sería muy factible que los otros movimientos rebeldes digamos o la violencia en alguna manera conformada, pues cederían un poco y habría ese, digamos, ya no solamente el proceso, sino la paz como tal en Colombia. Pero en general también los colombianos somos duros para aceptar eso. Tener el corazón flexible, por ejemplo, para perdonar. Da tristeza, por ejemplo, que personas que han sufrido la muerte de sus hijos o la muerte de su padre han sido los primeros en perdonar en esta ocasión. Y no aquellos que se mantuvieron en escritorios con cuello blanco y que son capaces de perdonar, y el pueblo que ha padecido en las montañas, en distintos sitios, todo el poder de las armas, que por las armas es que se busca pues lograr el entendimiento, ellos sí están dispuestos a perdonar. Desde que haya un proceso de paz y de que algunas personas, digamos, se entreguen, porque ese proceso de paz es como una forma de entregarse, da la sensación de que su ideal ha fracasado y que de todas maneras entonces hay que intentar de otra forma. Primero era la violencia antes que los votos,
y ahora pues se habla que se supera, se entregan las armas a cambio de poder participar en unas elecciones. O sea que tiene más fuerza la palabra que las armas. ¿Qué, qué mantendrías de ese acuerdo que se dio y qué cambiarías? Pues eso sí es supremamente difícil, porque hay gente que está dedicada a estudiar eso en este momento, por ejemplo, para superar las diferencias entre unos y otros acerca de, la, de los nuevos tribunales de justicia. Entonces se piensa que, por ejemplo, la FARC no va a cumplir, o ellos por el contrario, que si se les llega a dar una amnistía o un perdón ahora, que por el hecho de cometer algún delito vayan a perder todos esos favores que han recibido con la amnistía. Y bueno, yo creo que es más bien difícil entender, porque se ha criticado mucho la conformación de los tribunales, porque naturalmente cualquier persona que se llame a un tribunal de esta índole tiene que tener un concepto claro o alguna manifestación ha hecho acerca del movimiento guerrillero o acerca de la violencia colombiana. ¿Qué opinas acerca del proceso de paz que se ha venido realizando con las FARC y el ELN en Colombia? Mi opinión es que no estoy de acuerdo, ya que el proceso de paz que están haciendo con la guerrilla les va a dar más poder a lo que es la guerrilla en el proceso ya de Colombia, incluirlo ya con, con la humanidad en Colombia, con el pueblo, y eso lo que le hace es más darle más poder a la guerrilla. Pues es que no estoy de acuerdo con el proceso de paz. ¿Qué le cambiarías al acuerdo de paz? ¿Qué le cambiaría al acuerdo de paz? Lo que es incluir a las personas que están en la guerrilla, que no le den el poder, que le den ya todos sus beneficios y todo lo demás, pero que no le den el poder de participar, ya que son personas que mataron, secuestran, y lo que lleva es escoria para la sociedad. ¿En qué puntos estás de acuerdo? ¿En qué punto estoy de acuerdo? De que vayan terminando con la guerrilla poco a poco. De este punto sí estoy de acuerdo que sí van a acabar con la guerrilla. Por una parte, supuestamente en el acuerdo de paz es lo que dice. La verdad es que si se cumpla eso, de que ya la guerrilla no exista. ¿Conoces algo de la historia de las guerrillas en Colombia? Conocer, no. De verdad que si conociera tanto así, no. Lo que conozco es lo que se me han comentado desde que llegué aquí a Colombia, que hace muchos años existe la guerrilla. La FARC, había otra que era antes de la guerrilla, que también existía, que lo fueron eliminando. Y quedó ahorita que la que manda más que todo es la guerrilla, que es la que está en lo que es frontera de Colombia. Eso es lo que conozco. Muchísimas gracias. De nada. ¿Qué conoces acerca de la historia de las guerrillas y el conflicto armado en Colombia? Sé que hubo una historia por la cual se generó todo esto, como lo del M-19, porque fue un conflicto entre la misma sociedad, entre que como los intelectuales y la gente del pueblo quiso su libertad, y la única manera en la que lo logró fue por medio de la guerra. Esto generó toda esta clase de caos en la sociedad. Eh, ¿Qué opinión tienes acerca de los procesos de paz que se han venido dando últimamente con las FARC y con el ELN? Pues yo opino que son procesos de una manera u otra equivalentes, pero a la vez no. Tienen cosas positivas como cosas negativas. Falta equilibrio en algunas cosas porque el país escucha lo que el gobierno quiere que escuche por medio de las noticias, pero yo creo que la verdad está oculta todavía. Tal vez faltan espacios en los que nos puedan confirmar las cosas como son, no como la sociedad o el gobierno quiere que lo escuchemos. Vale, ¿conoces algo acerca de las ideologías de las guerrillas? Sí, la ideología que más me gustó fue la del M-19, la leí mucho. Sé que fueron universitarios intelectuales que se cansaron de la misma obstrucción del gobierno y crearon un movimiento intelectual llamado M-19. ¿Qué mantendrías y qué cambiarías del acuerdo de paz que se... Yo creería que sí, que la paz se puede lograr siempre y cuando nosotros estemos de acuerdo al equilibrio entre todos, digamos, lo que hace el gobierno de que ellos piensan en una ganancia, más no en una ganancia mutua para todos. Obviamente nadie va a poder estar feliz
en la sociedad porque todos somos diferentes, pero mantener un equilibrio económico y social entre todos, porque el gobierno lo que quiere es ganar y no prestar servicios. Entonces primero creería que son ellos los que deben equilibrarse entre ellos para después poder ayudar o conformar la sociedad para dar un orden, pero un orden que de una u otra manera nos sirva y nos convenga a todos. ¿Qué piensa usted del conflicto armado? Del conflicto armado, no, que sea el conflicto armado, pues que se ha dado por diversos factores. Más que todos los factores que han ayudado a que sea el conflicto armado como tal es el factor de pobreza. No solo en cuanto a pobreza monetaria, sino pobreza de educación, hay falta de oportunidades. Todo esto es lo que ha generado como tal el conflicto armado. No solo eso, también la tenencia de poder, la tenencia de territorios, o sea, la tierra vale mucho. Y más que todo por eso es que se ha presentado el conflicto armado. ¿Qué conocimiento tienes desde sus inicios del conflicto, hace 50 años cuando empezó la guerra? Bueno, antes cuando comenzó la guerra y comenzó la guerrilla como tal, se supone que ellos estaban luchando era en pro del pueblo. ¿Por qué lo hacían? Era porque se armó un grupo de campesinos que quería sacar una política distinta en ese momento, que obviamente ya después comenzaron a cambiarse, por decirlo así, la forma de pensar. ¿Por qué? Porque comenzaron a ver que podían tener más territorio, podían tener más poder. Entonces, pues toda esa ideología que ellos tenían antes se rompió. Se rompió en un momento en que realmente ellos se volvieron traficantes, se volvieron extorsionadores, no daban una aval de que iban a ayudar al pueblo, sino antes todo lo contrario, destruían era al pueblo. Entonces pues desde esa época fue que comenzó lo que yo sé. Sí, desde su punto de vista, ¿cómo ve los acuerdos de paz? Tanto el actual con el ELN y el anterior que ya se firmó con las FARC. El del ELN se me ha hecho que ha sido como una payasada. Que sí, que es bueno tener un acuerdo de paz, obviamente la paz es primordial, pero el acuerdo de paz uno se está dando cuenta que no se está cumpliendo como tal. El objetivo de un acuerdo de paz se supone, digamos, la FARC. Eso sí, ellos cumplieron, digamos, en cuanto a no colocar más bombas, no colocar varias cosas, y se disminuyó drásticamente toda la violencia y se disminuyeron la cantidad de muertos, de abatidos. En cuanto a eso, uno se da cuenta de la diferencia entre el proceso de paz con el ELN y con el que ya se firmó. Por eso te digo, se me hace una payasada. Que ya habiendo un proceso de paz ya que ha estado establecido, ya se dieron cuenta de lo que hicieron, que no sé qué, comenzaron a correr fechas, que es una bobada. Simplemente, si se dice algo, se cumple. Si no, suena feo, pues encierren a todos y maten a todos. Y ya. Claro. Es así de simple. ¿Y cuáles cree que han sido los daños causados por el conflicto armado en Colombia? Los daños causados, mucho. Digamos, primero que todo, han empobrecido el país como tal. Nosotros somos un país que somos muy diversos, somos ricos realmente en cuanto a flora, fauna, cultura. Somos un país rico, pero digamos por la violencia, por querer más poder y todo, con lo que pasó con la guerrilla, bueno, todo esto, lo que ha hecho es que seamos un país pobre. ¿En cuanto a qué? En cuanto a que, digamos, no se ha dado la suficiente capacidad para que, digamos, los campesinos puedan trabajar la tierra de donde ellos fueron desplazados, que es uno de los problemas más graves que surge a través de eso. ¿Por qué? Porque la tierra, lo que les decía, vale mucho. Digamos, en nuestro caso, nosotros tenemos un país donde podemos cultivar lo que se nos dé la gana, así de simple.
Entonces todo está respecto a la comida. Si la gente no tiene con qué comer, no puede comer, ahí viene la violencia. Se vuelven vándalos, se vuelven ladrones, en fin. Vale, vale Andrés, muchas gracias. Llegaron dos ellos. Nada. Dineroski, dígale a la meseroski que... Y hacemos solo el sombrero. Hey. Rafael Uribe Noguera.